Dice allí a la letra: entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían entre sí: este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque ¿qué es más fácil decir: los pecados te son perdonados, o decir: levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces el paralítico se levantó y se fue a su casa, y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios, que había dado tal potestad a los hombres. Oremos juntamente. Le damos gracias por su palabra, gran creador. Le damos gracias por Jesucristo. Le damos gracias por las propiedades de la sangre que todavía limpia del pecado. Le damos gracias por Jesús el Redentor y el médico divino. Y tome usted toda la gloria de esta reunión y todo lo que se manifiesta en ella. Por Cristo Jesús se lo he pedido, oh Dios. Amén. Y el pueblo puede decir amén. Tomen su lugar entonces, tomen su asiento, todo el que les sea posible. Hoy muchos de nosotros somos participantes de la naturaleza divina y posiblemente pudiéramos abrogarnos un privilegio que casi nunca nos ejercitamos en él, y es esa última creencia de la gente del ayer, que al ver que Jesús dio evidencias del perdón del pecado que un hombre había recibido, permitiéndole que el milagro se manifestara en él, aquellos hombres se maravillaron y dijeron que como Dios había dado poder a los hombres para perdonar pecados. Esto se ha hecho una tradición continua a través de las edades, y a veces nuestro entendimiento se ha cerrado y hemos sido cercados con filosofías religiosas en tal forma que en muchas ocasiones no sabemos hacer diferencia cuando nuestros pecados son perdonados o aun cuando nuestros pecados son retenidos. Bendito el nombre de Jesucristo. Pero yo creo que en una aglomeración como esta es fácil explicar si el pueblo quiere atender y el pueblo quiere entender. Sea Cristo glorificado. Hay diversas formas que Dios quiere manifestar a la humanidad que los pecados son perdonados. Pero una de las formas más poderosas que demuestra si la persona es perdonada o no es perdonada, la Biblia dice que es por sus frutos. Porque dice que no es por el nombre religioso ni a la institución eclesiástica que pertenece. Dice que el creyente se conoce que es perdonado por los frutos que se manifiestan en él a través del Espíritu Santo. Sea el nombre de Cristo glorificado. No es por el rostro, ni por la apariencia de piedad que posea, ni por la vestidura clerical que tenga, ni por la norma filosófica, ni por el desplazamiento de ritos o ceremonias o liturgias, sino es exclusivamente por el fruto que da el creyente. Sea el nombre de Cristo glorificado. Y los frutos del Espíritu no vendrán a ningún humano manteniéndose exclusivamente en el conocimiento natural, porque para adquirir ser vaso de Dios, para referir con demostración, con evidencia, los frutos del Espíritu, es necesario cruzar por un proceso. Y el proceso no puede ser humano, el proceso tiene que ser divino. Sea el nombre de Cristo glorificado. Sea el nombre de Cristo glorificado. Así como un cuerpo puede estar minado por microorganismos de enfermedad, y el doctor en medicina ha estudiado el proceso y luego refiere a la persona el antibiótico para que sea eliminado de los efectos de los microorganismos dañinos, así nuestro espíritu tiene que ser saturado de la potencia divina. Sea Cristo glorificado. Para el efecto dañino que nos produce nuestra norma natural de vivir, por el contrario, se elimine y se gratifique en nosotros la perfecta voluntad del Dios de la gloria. Pero para esto hay que entender que nosotros convivimos en este corto peregrinaje a base de dos clases de conocimientos. El conocimiento natural, primeramente, es el primero que adquirimos desde que tenemos uso de razón. No hay duda que el niño nace inocente del bien y el mal, y a veces ejecuta el bien o el mal sin entender por qué, ni cómo lo hace, ni qué influencia tiene para actuar en esa forma. Pero cuando el niño primeramente se comienza a educar, se empieza a educar en el mundo natural, en el mundo que él se comienza a relacionar, en el mundo, como dije antes, la segunda noche de campaña, paralelo a esta tierra,
porque el conocimiento natural surge de lo que nosotros participamos continuamente a través de nuestros 5 sentidos. Nos relacionamos, nos educamos, nos superamos unos a los otros. Bendito el nombre de Jesucristo. Adquirimos profesiones, ciencias políticas o ciencias médicas, o prosperamos en tal forma que competimos por alcanzar los nobles premios que se adjudican a aquellos que superan en la vida diaria, en la forma de vivir, sea porque adquieren premios ordenados por instituciones, sea porque adquieren el premio de la economía multiplicada, sea porque adquieren el premio de la fama para su nombre, sea porque adquieren el premio de la posición política o científica, pero eso solamente es un desenvolvimiento de la vida natural del hombre. Para eso no se necesita Dios, sea Cristo glorificado. Por eso es que el conocimiento natural nos trae una fe natural. Pero parece que ignoramos, o ignoran muchos, que niegan la existencia de Dios, que niegan el poder de Dios, que niegan las evidencias claras que Dios demuestra cuando se puede creer, que Dios le quiere dar evidencias para que entiendan que Dios no solamente existe, sino que Dios vive en potencia de espíritu. Y se mantienen en el conocimiento natural, ignorando estas realidades, porque su conocimiento está paralelo a lo terrenal. Bendito el nombre de Jesucristo. Se han olvidado de entrar en el concepto elevado que es Dios. Y así la Biblia nos relata para ser pródigo Dios y concedernos la oportunidad de salir del paralelo de los sentidos, nos da su palabra. Por eso Jesús, cuando habló de su palabra, dijo: mi palabra es espíritu y mi palabra es vida. Sea Cristo glorificado. ¿Por qué pudo decir esto Jesús? Mi palabra es espíritu y mi palabra es vida. Porque Jesús era derivado del Dios creador de los cielos y la tierra. Y aunque muchos científicos lo quieren negar, pero gracias a Dios por Jesucristo, que hay tantos científicos que, conociendo biológicamente el proceso de la concepción, la recepción de la madre, el engendro del padre, la creación de la criatura internamente, han cruzado por experiencias poderosas en el Espíritu del Señor para dar testimonio que realmente en el nacimiento del primer hombre intervino la mano de Dios, sea Cristo glorificado. Y que en la concepción de Jesucristo intervino la virtud del Espíritu Santo. Antes no entendíamos esto, porque antes el único conocimiento adquirido era el natural. Y la misma Biblia, el mismo Jesús, que dijo: mis palabras son espíritu y son vida, nos enseña por ella. ¿Para qué? Para que entendamos la persuasión que nos hace. Dice: el hombre natural no percibe los conocimientos que son de Dios, porque a veces le son locura. Porque el hombre, para adquirir el conocimiento de lo que es de Dios, tiene que cruzar por un proceso, tiene que educarse académicamente bajo la intuición de la poderosa palabra de Dios, que es espíritu y vida. Y cuando es renovado su entendimiento, no solamente la mente alimentada en el plano intelectual, sino cuando su entendimiento es renovado, cuando es renovado en el espíritu de la mente por la potencia de la palabra de Dios, entonces los reflejos que vienen a su cuerpo no son naturales, sino que sus reflejos son espirituales, y puede con un sentimiento divino poderosamente referir que Dios vive, sea su nombre glorificado. Y que el plan de Cristo para la tierra no es novelesco. Detenga sus aguas, Padre eterno, lo que su siervo termina. Sea Cristo glorificado, sea Cristo glorificado. Amados en el Señor, tenemos que educarnos no solamente académicamente, tenemos que educarnos espiritualmente. Si sometemos la Escritura solamente al campo teológico y lo hacemos una materia más de escuela, primaria, secundaria, colegio, universidad, entonces, mis amados hermanos, haremos de la Biblia un texto académico más, y superficialmente cruzaremos con él en el peregrinaje con los sentidos, y haremos a Jesús un maestro más que peregrinó en la tierra. Pero cuando lo sometemos, no sometemos la palabra para ordenar nosotros lo que ella decide, sino cuando nosotros nos sometemos a la gloriosa palabra de Dios, las cosas cambian entonces. Porque sometidos a la palabra de Dios, vamos a ser renovados en el Espíritu del Señor. Entonces el hombre dejará de ser natural, porque entrará en el pacto sobrenatural con Dios, entrará en el camino de Dios. Por eso al hombre natural la Biblia le enseña y le dice: así como de elevados son los pensamientos de Dios, así de altos son los caminos de Dios. Palabra sencilla, pero palabra verdadera. Palabra sencilla, pero palabra clara. Sea Cristo glorificado. Para que la persona que tuvo aún no ha tenido oportunidad de ir al aula escolar, pero por lo menos puede entender el ABC de esta proyección, decida momentáneamente: quiero caminar por los caminos de Dios. E inmediatamente entiende y dice: y para caminar por los caminos de Dios, tengo que buscar que los pensamientos de Dios se infieran en mí. Y da atención primeramente a los pensamientos de Dios, que al análisis del hombre que el hombre tenga en torno a Dios, para el análisis que el hombre tenga en su mente natural de Dios, porque de Dios se ha hecho tanta cosa, se ha hecho tantos tipos de religiones, se han hecho tantos tipos de filosofías, se ha hecho tan buena estética en tantas clases de cuadros, se han hecho tantos poemas,
Se ha escrito tanta prosa, tanta literatura cristiana, bendito el nombre de Cristo. Se han hecho atractivos para que se adoren imágenes, para que se adoren ídolos, para que se adore menos que al Dios de la gloria. Por eso el Dios de la gloria está invitando a los pueblos a atorrarse de sus ídolos y adorar al Dios que vive para siempre, sea Cristo glorificado. No se muevan de su lugar, por favor. ¿No dijo usted que tenía fe? ¿Que Dios oyó el clamor? ¿Que no iba a llover? ¿Y se siente movido por unas gotas de agua? Sea Cristo glorificado. Yo mejor le demuestro a Dios que tengo fe aunque salga aquí bañado. Yo mejor le demuestro a Dios que tengo fe aunque salga bañadito aquí. Sea Cristo glorificado, lo repito. Porque entonces Dios verá mi perseverancia. Y Él dice claramente, sin fe es imposible agradar a Dios, pero todo es posible para el que cree. Sea su nombre glorificado. Sea su nombre glorificado. Díganlo los redimidos por el poder de Cristo. A ver si la fe del creyente no mueve hasta montañas. Bendito el nombre de Jehová de los ejércitos. En ese análisis sencillo que Dios les reclama que se quede en su lugar. Y le voy a dar en paréntesis un breve testimonio. Yo estuve en una gloriosa campaña en la plaza de toros de Maracay, Venezuela. Y la plaza no estaba tan vacía como esta. Tan grande como esta, pero no tan vacía como esta. Estaba repletita de gente. Y aquel sí era aguacero que venía. Pero Dios influenció a su siervo para pedir a Dios que le tuviera las aguas. Sea Cristo glorificado. Y mucha gente, cuando empezaron las primeras gotas, salió corriendo. Y yo les deténgase, pueblo hermano. Obedezca la voz del siervo que Dios ha enviado. Y no se van a mojar. Y antes de hacer daño a la lluvia, muchos de ustedes van a curar. Y cuando ya terminaba yo la campaña, la gente saliendo del redondel de Maracay, de Venezuela, vino el aguacero. Y muchos de ellos iban por el camino bien mojaditos. Y al otro día llegaron los testimonios. Los que más mojaditos llegaron a la casa, vinieron a dar testimonio que en el camino Dios los había curado. Es el nombre de Cristo glorificado. Tenemos miedo a las cosas pequeñas de la vida. Tenemos pequeño a los efectos de lo que surge del cosmos. Y no tenemos miedo a lo que surge del mismo infierno. Bendito el nombre de Cristo. Hacemos toda práctica ilícita en torno a la relación con Dios. Hacemos toda práctica ilícita y nos escondemos de la presencia del Dios de la gloria, cuando no podemos escondernos de Él. Porque lo que hace Dios no es que usted se reúna aquí. Lo que hace Dios no es que usted dé dineros. Lo que hace Dios no es que usted diezme en iglesias. Lo que hace a Dios no es que usted sea pastor. Lo que hace a Dios no es que yo sea evangelista. Lo que hace a Dios no es que la gente se convierta. Lo que hace a Dios es que Él es omnipresente. Sea su nombre glorificado. Que Él tiene poder sobre todos los poderes. Eso es lo que hace a Dios. Que Él tiene sabiduría sobre todas las sabidurías. Sea Dios glorificado. Y que la Biblia dice que lo que es tan Dios que no nos podemos esconder de su presencia. Dice que si nos vamos a lo alto de lo alto, allí está Él. Si descendemos a lo bajo en submarinos del mar o nos integramos a lo profundo de la tierra, allí nos contempla. Y la Biblia dice que no solamente nos contempla superficial, sino que nos contempla hasta lo profundo de los riñones. Por eso esa palabra que asesora al que lo quiere solamente canalizar en el plano natural, la palabra de Dios dice, no hagas pecar tu carne y digas luego delante del mensajero de Dios que fue por ignorancia. Porque Dios esas ignorancias no las patrocina. Cuando Él ve que el pueblo está en ignorancia de su conocimiento, le alimenta sus sentidos. A través de los sentidos le alimenta su mente. Pero le satura su mente con la mente de Jesucristo para entender la sencillez de palabras que se habla y porque Él permite evidencias de su poder. Sea su nombre glorificado. Yo sé que muchos amigos, muchos posiblemente, han agotado sus recursos económicos. Nuestros amigos médicos han agotado su conocimiento médico para ayudarlos. Y posiblemente tienen esta tarde una esperanza grande en el Dios de la gloria. Pero en ese que tienen que tenerla. Porque yo no puedo curar la pata a una gallina. Yo no puedo sanar el ala a una cucaracha. Sea Cristo glorificado. Yo sé que en el campo de la ciencia médica, como dije anoche, Dios dio 3 reinos. Reino vegetal, reino animal y reino mineral. Para que allí de la ciencia que Dios ha dado al hombre, reproduzca la medicina para ayudar a este cuerpo humano. Pero por más que el médico, el científico se esmere, la curación física no puede venir totalmente con todo el adelanto de la ciencia actual. Sea Cristo glorificado. Porque está inferido en el ser humano desde la generación primera, desde el primer Adán, cuando Adán pecó, cuando Eva pecó, fueron inferidos en el cuerpo humano aquellos gérmenes que por más que examine el médico y por más curación que traiga la medicina, quedan gérmenes latentes de enfermedad en cada cuerpo humano. Sea Cristo glorificado. Y muchos médicos darían testimonio conmigo que muchos gérmenes
gracias a Dios por Jesucristo, que por habernos hecho seres humanos es responsable de nosotros. Que el Dios de la gloria en su misericordia nos hizo en el principio a su imagen y semejanza. Y aunque perdimos la participación con Dios en Adán y Eva en el Edén, aunque perdimos la participación directa con Dios, Él nos ha dado su palabra para nuestros oídos naturales. Y a través de ella nos dice claramente, sea Cristo glorificado. Nos dice claramente para nuestros oídos, si estáis en mí y mis palabras en vosotros, pide lo que quieras y os será dado. Y para pedir nos pone el escalón, nos pone el peldaño ascendente por su palabra. ¿Y qué nos dice por su palabra? Sea el nombre de Cristo, que así como ustedes ven ahora solamente un rocío de agua, así Él hace que llueva abundantemente sobre las fincas, sobre las plantaciones de justos e injustos. Sea Cristo glorificado. Pero no solamente permite la lluvia natural, sino que permite también la lluvia sobrenatural. Sea Cristo glorificado. ¿Por qué permite Dios el campo de la medicina? ¿Por qué permite la multiplicación de la ciencia? Porque Él la permitió. Porque Él permite al hombre talento para asimilar esa ciencia, para trabajar en el desarrollo de ella. Sea Cristo glorificado. Pero yo puedo dar testimonio hoy, como mis grandes amigos médicos, especialmente el cirujano español, don Mariano García, del Hospital Santo Asilo de Damas de Ponce de Puerto Rico, y don Saúl Monge, eminente cirujano de Río Piedras, hombre con 2 especialidades en la cirugía, bendito el nombre de Cristo, estaba allí al lado cuando se efectuaba la operación. Y don Saúl Monge, además de ser un cirujano con 2 especialidades, es un predicador del Evangelio, que muy bien sale del quirófano y deja el maletín y se va a orar por un enfermo que le llamaron para que orara. Y cómo Dios lo usa poderosamente a don Saúl Monge en milagros, maravillas y prodigios. Un aplauso a Cristo por hacer médicos poderosos en la ciencia, pero poderosos en el Espíritu. ¡Gloria a Dios! A mí me quisieron ayudar, no solamente ellos 2, varios médicos más en ese hospital, porque conocían el trabajo que yo hacía, porque sabían en qué yo he dedicado mi vida por 32 años, llevar el Evangelio de Cristo, llevar el bien de Dios, hacer oraciones para el que puede creer, para que le llegue la salud. Por eso diligentemente trataban de ayudarme, pero cuando operé hicieron la operación exploratoria a lo alto de la vesícula biliar, 3 pulgadas abajo del ombligo, y después cruzando aquí por el lado, no pudieron ayudarme. Tuvo el doctor don Mariano y su ayudante cerrar otra vez y decir a mi esposa, don Mariano, ese hombre no podrá vivir. Lo envío a mi amigo a cuidado intensivo y en 3 días se va. Y mi esposa le dijo, no, ese hombre va a vivir porque Dios le libertó de la muerte. Sea Cristo glorificado. Sea Cristo glorificado. Seguramente yo soy consciente y soy sensato en mi opinión delante de Dios y de los hombres. Hoy no se puede decir que una persona está muerta porque dejó de respirar o porque el corazón deja de latir, porque se ha comprobado científica y físicamente que mientras las células del cerebro tienen actividad, el corazón puede moverse y la persona puede volver a la vida. Sea el nombre de Cristo glorificado. Por eso a veces yo digo, con ese cambio científico, con ese conocimiento adquirido por la ciencia, que el corazón que habla la Biblia no es este corazón. Yo creo que el corazón que habla la Biblia está más arriba, yo creo que está en la masa encefálica. Yo creo que ahí es que Dios trata con nosotros. Sea Cristo glorificado. Sea Cristo glorificado. Porque si aquí a la mente es que nos vienen los pensamientos y elaboramos la incidencia de la vida por nuestros pensamientos, pues el Dios inteligente no los va a descender para traerlos acá ni al corazón cuando esté en el lado derecho. Dios es poderoso para demostrarnos con evidencias su singularidad, su particularidad, que Él hace como Él quiere. Sea el nombre de Cristo glorificado. ¿Y sabe qué ocasionó aquello que creyeron que era mi muerte repentina? Que este pulmón izquierdo, la bala explosiva que entró por mi costado, tomó forma de moneda y zigzagueó dentro de mí. Cuando zigzagueó dentro de mí, me destruyó internamente y se alojó detrás del páncreas. Don Mariano García le pregunté, doctor, ¿y la bala que entró por aquí? Y me dice, esa está detrás del páncreas. Después se forma una carnosidad ahí y no hay temor de veneno porque has recibido antibióticos en el cuerpo. Pero me había declarado que tenía que morir porque no podía vivir después de 3 días. ¿Y qué pasó? Repito lo que dije la primera noche y aclaré la tercera. Me pasaron por los métodos más modernos de radiología. Radiología firme, radiología de películas, radiología de tintes, radiología por pantallas como de televisión y radiología por computadoras. Lo más eminente que tiene la ciencia hoy. Registrar el cuerpo a través de máquinas de la electrónica de computación. Sea Cristo glorificado. ¿Y cuál fue el asombro
el asombro maravilloso de 14 especialistas, que David García tenía un pulmón nuevecito, no de plástico, no ayudado por la ciencia, porque el médico no me pudo ayudar, sino hecho por el cirujano del cielo. Sea el nombre de Cristo glorificado. Si usted después quiere llevarme a solas y ver cómo está mi cuerpo cortado por todas partes, no por criminales, sino por el bisturí del cirujano, yo les muestro. Es impropio que lo haga aquí en este momento. Sea Cristo glorificado. Pero Dios lo hizo para su gloria. ¿Por qué lo hizo para su gloria? Porque yo también me desenvolví en el conocimiento natural. Y en plena juventud, yo ya estaba diciendo, no hay Dios. Dios no existe. Ya yo decía, los sacerdotes católicos son unos tontos. Y yo decía, los ministros protestantes son unos vividores buscando pesetas por allí. Eso era la clasificación que yo daba a hombres que su corazón estaba con Dios. Sea Cristo glorificado. Y cuando recibí a Cristo por experiencia, cuando el Espíritu Santo me llenó del poder de Dios, que mi vida cambió por completo, entonces no me clasifiqué a mí mismo por la educación adquirida a través del aula escolar, sino me clasifiqué en la proyección que Dios da por la potencia de su palabra. Sea su nombre glorificado. Sea su nombre glorificado. Y como yo diría, dicen algunos dicen que fue el extremo de Dios para mí. No, el extremo de Dios no. El cumplimiento de su palabra, que dice que para con Dios todo es posible. La bala que quedó aquí, como dijo el doctor García, don Mariano García, cirujano español, repito, dijo que estaba atrás del páncreas. Yo vine con los récords clínicos de Puerto Rico a los grandes especialistas de Houston, Texas, donde dicen que se reúnen de los mejores especialistas del mundo, y me llevaron exámenes exhaustivos. ¿Y qué ustedes creen que acontece? Bendito el nombre de Cristo, que esa forma metálica, como dice el diagnóstico clínico, no está ahí. Ahí no hay ninguna bala hecha forma de moneda. El poder de Dios la sacó. Sea Dios glorificado. Y ahí hay un doctor en medicina que sabe que una bala alojada detrás del páncreas no puede eliminarse ni vomitada, ni evacuada tampoco. No puede venir por vías naturales, pero Dios la sacó para la gloria de su nombre. Para la gloria de su nombre. Para que sepamos, y yo refiero a los pueblos, que para con Dios todo es posible. Porque todo es posible para el que cree. Entonces, ¿cómo vamos a pasar por alto el pasaje bíblico del momento? Cuando el pasaje bíblico del momento nos dice que había unos hombres que tenían un amigo, y el amigo estaba paralítico. No solamente vinieron noblemente por las puertas de la iglesia, tomaron una actitud quizás que podía ser represiva por la policía, rompieron el techo del templo, no podían entrar por las puertas. Qué atrevida es la fe, amén. Y bajaron su amigo paralítico por arriba del techo y lo descendieron a los pies allí de Jesucristo, y Jesucristo fue motivado inmediatamente. Por eso yo digo, mis amigos, yo no soy el que tengo que ser motivado. Yo puedo hacer oraciones de fe y Dios contestarme. Dios me puede contestar con mantener la nube y darnos sombra. Dios me puede haber contestado ya para que no llueva fuertemente y tengamos que correr de este recinto. Sea Cristo glorificado. Él puede oírme para que un paralítico se levante, pero yo no soy el curandero. Yo no soy el médico del cielo. El médico del cielo es Jesucristo. Qué lamentable que hayan religiosos por ahí y que hayan hombres por ahí que se hacen pasar por dioses, y uno que está por aquí ya en Costa Rica que dice que Él es el Cristo, que Él es Dios sobre la tierra. Oh, hermanos, qué blasfemia, qué tragedia que haya hombres en la tierra que no se dejen motivar por la potencia de la palabra de Dios para entender lo que es la vida del Espíritu, y a veces con mucha instrucción académica cometen los equívocos de ellos mismos hacerse dioses, de declararse ellos mismos infalibles a las persecuciones del pecado, a la maldad del siglo. No hay infalibilidad en la tierra para ningún ser humano. Todo ser humano es falible, porque todo el ser humano tiene 5 sentidos para ser dañado por las potencias que se reflejan en esta tierra y deterioran la moral. Sea Cristo glorificado. Y deterioran los sentimientos. No hay ser infalible para esta tierra. Solamente cruzó lo infalible y dejó de ser infalible. Se fue infalible, descendió infalible, dejó de ser infalible y se fue más que infalible. Se fue glorificado, pero descendió a la tierra infalible. Pero la Biblia dice, aquel que no conoció pecado fue hecho pecado por nosotros. Así es que Jesús, aún en la tierra, Jesús como hijo del hombre, su infalibilidad pasó, porque el Padre eterno le permitió llevar en sí mismo el pecado de todo el mundo. Y si al Dios Padre le permitió llevar a Jesús el pecado de toda la humanidad, no había infalibilidad en Él mientras era hijo del hombre. Sea Cristo glorificado. Pero Él fue obediente hasta la cruz. Fue obediente hasta la cruz, llevando el pecado de todos. Y no solamente con el conocimiento que el Padre le había dado, con la capacidad asimilativa que el Padre le dio. No dijo el Hijo en palabras sencillas por la Biblia: yo no he venido a hacer mi voluntad, yo he venido a hacer la voluntad del que me envió.
Si no me creéis por mis dichos, dijo Jesús, creerme por mis hechos, porque nadie puede hacer las cosas que yo hago si el Padre Eterno no fuera conmigo. Sea su nombre glorificado. Y con todo eso les rechazaban. Por eso cuando descendió, decidieron los amigos del paralítico y tiraron al paralítico a los pies allí de Jesús. Jesús se movió a compasión. Jesús se movió a misericordia. No porque era el Hijo de Dios enviado en ese momento, sino porque tenía comunicación con el cielo. Tenía comunicación con el cielo. Y cuando el paralítico fue dejado allí, el Padre Eterno habló de los cielos y el Hijo lo sintió en espíritu. Y cuando sintió la motivación en espíritu, el Hijo de Dios le dice al paralítico: tus pecados te son perdonados. Aquella gente quería que la parálisis se le fuera. Estaban detrás de la curación. ¿Cuántas veces Jesús recriminó a aquellos que solamente buscaban milagros? ¿Cuántas veces recriminó a una familia? Sea Cristo glorificado. Hay hasta creyentes evangélicos, hay creyentes hasta pentecostales, yo creo, que están detrás de quién hace más milagros o de quién hace menos milagros. Bendito el nombre de Jesucristo. Y Jesús y el Padre Eterno que están buscando quién puede entrar en la fe positiva del Dios eterno mientras peregrina en la tierra, para que no esté pendiente a nadie, para que usted mismo haga milagros y maravillas en el nombre de Jesucristo. Porque Jesús no vino a hacer exclusividad de un hombre. Escogió 12 apóstoles, escogió 70 más. Uno por allá trabajaba sin saber quién era. Y después que pasaron los miles que peregrinaron en la tierra, a través de todas las edades, deja su escrito y dice: estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. ¿Usted cree que Dios ha de permitir que usted dé fama a un reverendo Gigi Ávila, a un reverendo Domingo Pilarde, a un reverendo David García, a un reverendo Montesi? No, hermanos, Dios no da la gloria a los hombres. Dios lo que busca es hombres que expresen su palabra con sencillez de corazón, pero con verdad. Gloria a Dios. Para Él cumplir su palabra que dice que Él saca a la persona de la esclavitud natural, lo saca del razonamiento, porque el razonamiento es enemistad con Dios, y le da participación de la naturaleza divina en espíritu. Gloria a Dios, para que la persona, siendo participante de Dios, pueda hacer las obras que Dios hizo y las obras que Dios continúa haciendo. Dios no falla. El que puede creer esto, todo lo que pida Dios le es posible, porque Jesús dijo: si estáis en mí y mis palabras están en vosotros, pidan lo que quieran. Pida el canceroso, y pida el paralítico, y pida el ciego, amén, y pida el sordo, y pida el mudo. No hay duda que aquí hemos tenido maravillosos testimonios. Hemos visto personas que arrastraban sus pies salir cómodamente caminando. Vimos a la niñita que los médicos le habían operado los tambores, los 2 tambores del oído, quedando totalmente sorda, y el Dios de la gloria permitió que sus oídos se abrieran, oyendo perfectamente. No dejo de recordar a aquel anciano de 79 años que dice: yo tenía una hernia regular, la tenía alojada aquí al lado del ombligo, desapareció. Digo: abuelo, está hablando verdad. No lo está diciendo para hacerme quedar bien a mí, predicador, porque ama a los predicadores. Dice: no, señor, a mi edad la hernia regular estaba ahí como una naranja regular y desapareció. Sea Cristo glorificado. Sea Cristo glorificado. ¿Por qué, amigos? Porque todo es posible para con Dios. Todo es posible para con Dios. Pero es para con Dios por medio de Jesucristo. Ahora, ¿por qué alcanzamos estas cosas? Es la pregunta. ¿Por qué y cómo podemos alcanzar estas cosas? ¿Por qué ese personaje que tanto he hablado, que tanto he exaltado en vuestra mente para vuestro conocimiento natural, Él persuade a vosotros por el Espíritu, para que ustedes acepten su potencia espiritual? ¿Cómo se inyecta Él en su potencia espiritual a vosotros? Sencillamente con una palabra. Sencillamente con una palabra. Con el nombre de Jesús. Porque la Biblia dice de Jesús que le fue dado un nombre sobre todo nombre. Le fue dado un nombre sobre reyes, sobre gobernantes, sobre dictadores, sobre científicos, sobre políticos, sobre gente de pecunios elevados económicos. A Jesús le fue dado un nombre sobre todo nombre. Sea su nombre glorificado. Sea su nombre glorificado. Por el nombre de Jesús un día doblé rodillas cuando el Espíritu del Señor vino sobre mí. Y en el poder de su nombre yo pude entender que yo era también hijo de Dios. Pero entendí que era hijo de Dios cuando no me puse a razonar esta Biblia, sino que la acepté como está. Y cuando la acepté como está, empecé a vivirla y a participar de lo que ella dice que participamos. A veces estamos en grandes equívocos. Queremos cambiar ligeramente de una religión a otra. Somos católicos romanos, nos queremos hacer carismáticos católicos. Somos católicos carismáticos, nos queremos hacer evangélicos. Somos evangélicos, nos queremos hacer pentecostales. Somos evangélicos, nos queremos ser ortodoxos, con todo el conocimiento literal de la Biblia. Y parece que Dios está demandando algo más. Dios está demandando ¿qué?
que nos hagamos hijos de Dios por el poder de su nombre. Sea su nombre glorificado. Hijos de Dios por el poder de su nombre. Sea su nombre glorificado. Se necesita una total educación académica universitaria. Se necesita cruzar por cursos posgraduados. Se necesita cruzar el grado más elevado de la teología para ser participante de esto. Si fuera necesario eso, yo no serviría a Dios. Yo sirvo a Dios porque la Biblia dice que no hace acepción de personas, que este conocimiento de salvación se lo da al que nunca fue al aula escolar, se lo dio al que fue a escuela de párvulos, se lo da al que está en secundaria, se lo da al que está en primaria, se lo da al posgraduado. Sea Cristo glorificado, le da ese conocimiento para que entienda la humanidad que el guía y director de este mundo no son los poderes naturales, no son los poderes políticos, sino que son los poderes espirituales. Para darle a entender que dos poderes espirituales potenciales subyugan y dominan este mundo. El primero, el poder del Dios de la gloria. El segundo, el poder del maligno. El poder de Satanás. Y ustedes tienen que más de 80 millones de norteamericanos están subyugadas sus mentes por el poder diabólico. Más de 80 millones de norteamericanos, de estadounidenses, están subyugados por el poder diabólico. Porque desde la escuela de high school, como dicen, escuela superior, se está practicando y se está enseñando en universidades y se está practicando y se está recibiendo el maldito ocultismo. El ocultismo, la ciencia de la brujería, la ciencia espírita, practicándose por más de 80 millones de individuos, dando su mente que Dios le dio para que en ella se canalice la mente de Cristo. Lo que hacen es alimentando la mente por la enseñanza y por el poder satánico. ¿Cuál es el resultado? Que una nación norteamericana, el país de Estados Unidos de América, que antes con conocimiento y potencia de Dios refería millones y millones de dólares a Latinoamérica como millares de millones misioneros, dejaron los millones invertidos, pero se están quedando sin el conocimiento del poder de Dios. A mí debe poder de Dios, a mí debe sabiduría del cielo, aunque no me dé los millones, porque a la larga pongo todos los dólares que pueda adquirir uno sobre otro, y no puedo hacer una escalera tan alto la haré como es esta plaza de alta, pero nunca la haré, la podré hacer para llegar al trono de Dios donde está Jesucristo. Sea el nombre de Cristo glorificado. Por eso hablo con sencillez de corazón, no para que me tengan como un gran conferenciante, no para que me tengan como un prohombre, sino para que con sencillez de palabra capitalicen los dichos de Dios a través de mi boca, y vivan pía, y justamente delante del Dios de la gloria, para que el Dios de la gloria los canalice en las huellas que Cristo Jesús dejó en esta tierra. Sea su nombre glorificado. Y descendieron aquel paralítico, y una algarabía tremenda, y eran todos religiosos en aquel templo, en aquella sinagoga. Y cuando Jesús le dice a aquel hombre, tus pecados se son perdonados, estaban asombrados. ¿Y quién es este para perdonar pecados? Este es el hijo de José, este es el hijo de María. Pero cuando aquel hijo de Dios dijo, mira paralítico, levántate. Mira, la Biblia no dice que el paralítico tenía fe. Hay gente que dice, ay, si yo tuviera la fe de aquel que curó, si yo tuviera la fe de David García, dicen muchos ministros, para que cuando ora Dios haga milagros. Señoritas y jóvenes dicen, si yo tuviera la fe del hermano García, para dar campañas también. Y aquel paralítico ni fe tenía. Bendito el nombre de Jesucristo. Pero dice la Biblia que Jesús vio la fe de aquellos 4 hombres que eran pródigos para aquel paralítico, y viendo la fe de ellos, le dijo al paralítico, levántate en el nombre de Jesús, en el nombre de mi Padre, levántate. Mucha gente está esperando que yo levante a los paralíticos. Muchos quieren que yo le devuelva la vista al ciego. Muchos quieren que yo sane el cáncer. Aquí Dios ha sanado ojos. ¿Recuerdan? ¿Cuántos recuerdan? El joven que tenía los ojos quemados, efecto del gas aquel. Sin embargo, cuando Dios le curó aquí, dice, ahora veo mejor que antes de pegarme el gas. Porque era corto de vista, y Dios le restituyó la vista a toda normalidad. Sea Cristo glorificado. ¿Cuántas cosas Dios ha hecho? Pero las ha hecho Dios. Denle un aplauso a Cristo. Las ha hecho el Hijo de Dios, Jesucristo. Si por mi oración se hace sanidades, si por poner los dedos en los oídos se abren tímpanos que estaban tapados y se recrean tímpanos que estaban perforados, si por poner la mano sobre alguien el cáncer se desintegra y la vida de cáncer muere, ¿lo hago yo con estas manos miserables? No. Dios usa mis manos, porque la Biblia dice, estas señales seguirán a los que creen, sobre los enfermos pondrá las manos y sanarán. Eso no es nada más que un cumplimiento bíblico, pero no el efecto de la mano, porque el mismo Jesús, que tenía manos poderosas, dijo, yo sin mi Padre nada puedo hacer. Él me ha dicho lo que tengo que hacer y Él me ha dicho lo que tengo que decir. Sea su nombre glorificado, sea su nombre glorificado. Y encontramos la motivación que tuvo Jesús cuando una mujer allá de la tierra de la Fenicia
pueblo abominado por Dios, porque Dios había hablado a aquel pueblo por ángeles, Dios le había hablado por espíritu, Dios le había hablado por palabra, y en ese tiempo le hablaba por los reflejos de las profecías de su Hijo, y ese pueblo endureció el corazón. Sin embargo, sale una mujer en carrera despavorida. ¿Por qué? Porque su hija estaba malamente atormentada del demonio. ¿Y quién no huye el clamor de una madre para una hija? Sin embargo, aquella hija se acercó y dice: Jesús, ten misericordia de mí, libera a mi hija que está malamente atormentada del demonio. Y Jesús decía: yo no puedo. Y hoy preguntaríamos con honestidad, preguntaríamos: Jesús, ¿se te acabó la misericordia? Jesús, ¿se te acabó la compasión? No, a él no se le había acabado la compasión, sino que él estaba regido por el Padre de los cielos. Él estaba regido por el Padre eterno. Sea Cristo glorificado. Mucha gente aquí en las noches sale de este recinto, no se curaron esa noche, no se curaron la tercera, no se curaron la quinta, y dicen: eso es mentira, es una charlatanería, eso no sirve, yo no vuelvo ahí, eso es mito de esos evangélicos. Bendito el nombre de Cristo. Es que se olvidan de entender que el médico está en los cielos de los cielos. Pero aquel Jesús entendido, cuando decía aquella mujer, cuando decía: yo no puedo hacer nada por ti, aquella mujer hizo un clamor: el Señor, permite que sea hecho, Jesús. Y el cielo habló, el Dios el Padre habló, motivó a Jesucristo, su Hijo, sea su nombre glorificado. Y Jesús dio la voz de liberación para la hija de aquella mujer atormentada por los demonios. Él lo puede hacer hoy como ayer. San Pablo escribió a los Hebreos, creo que su capítulo 3 y verso 8, dice: Jesucristo el mismo ayer, Jesucristo el mismo hoy, Jesucristo el mismo por todos los siglos. ¿A quién tú viniste a ver? ¿A David García? ¿De quién viniste a esperar salud? ¿De David García? ¿De quién viniste a esperar curación? ¿De quién viniste a esperar armonía con Dios? ¿De David García? Estás en el más craso equívoco. Pero si viniste a esperar salvación del Dios de la gloria, en este momento te la concedo. No es que digas cuánta fe tengo para alcanzar salvación, es cuánta disposición tienes en tu corazón para recibirla. Porque todo ser humano, dice la Biblia, que le es dado una medida de fe. Y cada ser humano, aunque no tenga a Dios, tiene una medida de fe. Y Dios lo que está esperando es la declaración de tu boca. Porque dice la Biblia que somos cercados, que nos hacemos una barda en alrededor nuestro por lo que decimos. Si decimos: yo soy tan pecador que no puedo ser salvo, nunca vas a ser salvo. Nunca vas a ser perdonado. Si tú dices: yo soy tan religioso de mi iglesia que no quiero creer lo que ese hombre dice, lo que esa gente cree, lo que esa gente dice que vive, así te quedarás. Pero si tú tumbas la barda y sueltas esa fe que Dios te ha dado, amén, suelta esa fe por tu declaración y dile: Padre mío, heme aquí en el nombre de Jesús para hacer tu voluntad. Tú tendrás salvación esta tarde. Tú tendrás gozo esta tarde. Tú tendrás armonía con Dios esta tarde. Tú irás gozoso con Dios esta tarde. ¡Gloria a Dios! Porque en el trono de gloria no hay limitación para dar más gozo a David García que a ti. No hay limitación para dar más gozo al doctor como el que nunca ha ido a una escuela. El cielo está abierto. Dios no hace diferencia de personas. Dios nos da su espíritu por medida. Él da por igual a toda la humanidad, a todo el que quiera recibir. Recuerden los amigos del paralítico. Llevaron al paralítico a los pies de Jesús. Y Jesús, viendo la fe de ellos, le dijo: tus pecados te son perdonados. Somos tus amigos. Los ministros son tus amigos. La masa coral es tu amigo. Amén. Los líderes cristianos son tus amigos. Pero la decisión es tuya. Ven obediente al siervo. Ven obediente a Dios. Ven obediente a la palabra que te invita. La palabra te dice: hijo mío, dame tu corazón, porque de tu corazón emana la vida. Hijo mío, dame tu corazón, dice el Señor. El Señor, yo creo que ahorita mismo dice que es abogado para con Dios por nosotros. Yo creo que está diciendo allá lo que yo repito aquí. Está diciendo al Padre que dé absolución a vosotros. Y él dijo, Jesús dijo: el que a mí viene, dijo Jesús, yo no le echo fuera. Por el contrario, dijo: el que a mí viene es nueva criatura. Las consecuencias del pecado pasaron. Todo lo que usted hizo erróneamente por estar bajo la ley de pecado pasó. Y todo intento a pecar de nuevo, antes que usted reciba el perdón, ya pasó. Porque en el instante que reciba el perdón, automáticamente Dios le da el antídoto para no pecar más. Solo que usted se mantenga dentro del antídoto, que es la sangre de Cristo el Hijo. Amén. Que usted se mantenga dentro del perdón que Jesús infiere. Que usted se mantenga declarando que su vida está escondida en Cristo Jesús, Señor nuestro. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que la sangre de Cristo ya se esté derramando. Amén. Que las propiedades de esa sangre invisible ya esté produciendo en tu corazón un cambio. Gloria a Dios, que tu mente esté cambiando en una decisión para aceptar a Cristo Jesús como Salvador, como Redentor y como Rey que viene. Las cabezas